entonces el recuerdo que yo tengo de Luis Alberto es el del recuerdo del chico apasionado por lo que hacía. Eso sí lo puedo decir. Yo, por ejemplo, después, por problemas de la vida, nos separamos mucho, nos veíamos poco. Yo recuerdo la cara de Luisito cuando enfrentaba a un personaje. Mira qué cosa más curiosa esa. ¿Por qué digo esto? Porque siempre como actriz me gustó mucho hacer el trabajo a través de la interrelación lógica que todo el mundo hace. Pero hay gente con que uno la hace gratis. Y la relación entre Luisito y yo se hizo, yo no lo puedo decir. La otra cosa que recuerdo de Luis Alberto ser humano. Te va a decir por qué tanto, porque a mí eso es lo que me interesa. No siempre se trata de decir la grandiosidad, eso, la grandeza será hasta dónde uno puede llegar. Eso el público se encarga de decirlo y a usted le toca un poquito como crítico que está de fuera. Pero me parece que conocer a un lindo actor como lo fue, que además era una linda persona, para mí eso vale muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Yo no fui de los compañeros de trabajo de Luis Alberto que más trabajó con él, no fue así. Sin embargo, lo conocí bastante porque nos hicimos amigos. Él era fácil de hacer amigos. Él tenía un carácter muy jovial, un carácter que podía estar con uno u otro carácter de cualquier persona, él era así. Y lo recuerdo de esa forma vital. Yo lo conocí cuando hicimos la teleaventura Espartaco. Yo entré al programa posterior al haberse iniciado y el director, que era al mismo tiempo el escritor, Silvano Suárez, incorporó un personaje que le venía bien, que era la contrapartida de Espartaco, que después se hacían grandes amigos. Borseca se llamaba el personaje mío. Un ser humano, un respeto por el ser humano tremendo. Yo tengo una anécdota de él que sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a todos porque él se pasaba la vida buchando, pero con una seriedad en el trabajo tremenda. Superficialmente tú lo ves así, pensaba, pero no, y te lo digo esta anécdota por un compañero que era productor, me decían Álvarez de apellido, él le decía el Cabo, siempre lo estaba fastidiando porque el Cabo arrastraba la R, y yo no sé cómo él se las arreglaba, que él hacía y le decía al Cabo, ¿cómo es arroz para que el Cabo fallara? Y el Cabo se tuvo que operar de urgencia de no sé qué, una operación de urgencia. Cuando el Cabo se incorporó al trabajo, era muy amigo mío, me dice, tú sabes que Luis Alberto me sacó las lágrimas, porque al día siguiente de yo estar operado, antes que llegara mi familia, llegó Luis Alberto con una lata de jugo, un bocadito y no sé qué cosa. Yo me quedé así, porque éramos compañeros y amigos de trabajo. Pero antes que llegara mi familia, llegó él, pues, oye, ¿cómo te sientes? Que si yo qué decir eso, te da y así, siempre muy preocupado por lo que... Yo pienso que sí, Andova sí. Yo creo que Andova fue uno de los personajes que más marcó a Luis Alberto. Andova fue un personaje que él lo hizo también, que lo hizo así con tanta sinceridad y llegaba tanto al público, que esa obra lo marcó ya hasta que murió. Estoy de acuerdo con eso. Una obra que es increíble cuando nosotros llegábamos al teatro y veíamos ese mella abarrotado, esas colas que llegaban al teatro donde estaba la cafetería El Potín, los guagüeros que paraban las guaguas y iban a marcar en la cola para ver por dónde iban para ver la obra. Eso era nunca visto en el teatro cubano. Nunca yo había visto ese embrullo y ese entusiasmo por ver una obra. El público de la calle de verdad, guagüeros que paraban para marcar en la cola, llegaba y se llenaba el teatro y quedaban cientos de gente afuera sin poder ver la obra. La verdad que Andova fue un acontecimiento teatral en Cuba. Pero bebía, pero como si nada, como si fuera agua. Él bebía en escena. Él bebía en escena. Yo pienso que Los Amaneceres, que fue una obra que nos comprometió mucho, o sea, había que estar bien en la obra, era una obra de mucha tensión, porque además era el profesional ruso que venía, era la cara del político, del teatro político, qué sé yo, y quizás él tomó un poco más de la cuenta, porque además el personaje era muy fuerte, entonces siempre se daba el cañangazo en escena.
y también fuera de escena para salir de escena. Y yo creo que a partir de ahí, porque Los Amaneceres fue hace muchísimos años, yo creo que hace ya sus buenos 30 y algo de años. A partir de ahí yo creo que él tomó la costumbre esa de beber en escena y luego bebía en escena siempre, o fuera de escena o en la pata, andaba con la cantimplora llena de ron. En Los Amaneceres nos daba bebida a nosotros, en los momentos de brindar, tú sabes que vamos a la batalla, nos daba de verdad chipetrén, que era lo que se usaba en ese momento, la bebida que se usaba, y nos metíamos unos cuerazos de chipetrén, que yo me quedaba, vaya. En los momentos que la última escaramuza que hicimos, que quedamos la jefa del pelotón y yo nada más, o sea, las dos más guapas, y él, que ya se supone que íbamos a morir porque nos tenían cercados los alemanes, era así, era a luchar por la patria, qué sé yo, y era el cañacazo toda la noche de chipetrén. Pero era muy desenfadado, tan desenfadado que se le ocurrían, él estaba en el escenario como en su casa. Y en el grupo como en su casa, un desenfado enorme, una persona de una imaginación, y lo que pensaba lo decía. Y estábamos en el momento que van a coronar a Napoleón Bonaparte, que era José Antonio Rodríguez nada menos. Van a coronar a Napoleón Bonaparte, y entonces se hace un silencio para que entre la música, esa música fabulosa de una coronación, ¿no? Hacía el Papa. Y él hacía el Papa, y yo hacía la amante de Bolívar, Entonces se hace ese silencio para que entrara aquella fanfarria y hace un peo sonado que se sintió en todo el teatro. Y hace Luis Alberto así, mira a Eguren, y entonces todo el mundo mira a Eguren, y hemos empezado. Yo me acuerdo que el vestido me hacía así, mira, esto me hacía así de la risa, que yo no me podía controlar, porque él con su cara muy seria hacía así, mira a Eguren. Después del peo, el que se sonó el peo fue Luis Alberto. Bueno, cuando nosotros trabajamos en Los Amaneceres con él, que éramos un grupo de muchachas menores que él, de menos experiencia, también siempre había que poner tanto temperamento y tanto sentimiento en la obra, tanta emoción, y él era un maestro en eso. Porque era una persona de una sensibilidad extraordinaria. A veces estábamos en un momento difícil, fuerte, como cuando mataban a una de las 5, porque nos fueron matando poco a poco, una a una. Yo fui la penúltima, que íbamos a brindar, hacíamos un brindis por la muerta, ¿no? Siempre. Era muy emocionante, él siempre se le salían las lágrimas. Y se nos salían las lágrimas todas, pero él era de mucha emoción. Era un actor de mucha emoción, de mucha carga dramática y de mucha emoción. Se emocionaba muy fácilmente. Y yo pienso que eso, yo no lo conocí en su vida personal. O sea, la relación que yo tuve con él fue de trabajo exclusivamente, pero yo considero que una persona que tenga tanta emoción y que la exprese con tanta facilidad debe ser muy buena persona. O sea, en su vida personal debió ser muy buen padre, pienso, muy buen compañero, sin duda lo era. Era algo muy llamativo de su personalidad. Él andó mientras llegan los camiones. Sí. Un sabor, y me acuerdo del elenco de memoria también inaugural. Ajero Sosa hacía el hermano, luego hizo Mijail Mulcari, René hacía este tipo de Solar, un vacilón, y el Rolly Núñez, que está por ahí, seguro la entrevista, hacía el dato. Eso fue a pedir tiempo en España. Sí. Y esa escena preciosa que a Farito le quedó, Farito es mi socio y casi mi amigo, pero pocas escenas le quedaron también como Luis Alberto. Pero hay una, la conversación en la casa, que le quedó esa en el Siló, en la Longana, en la Fañunga, se sacaba aquí los 4 pesos, eso le quedó a Felito de divino, ¿no? Pero no le pudo quedar, le quedó muy bien, él sabía que era un reto como alguien bailar, como Alicia Alonso, ese famoso bordado dominio de la contención y del silencio, oye, dile, no le digas nada. Eso que va en dile, a no le digas nada, es una clase de actuación como yo he visto pocas, ¿entiendes? Sí, el manejo de carga, el valor del silencio, del gesto, el tratamiento del subtexto, y luego hace poco oí esta anécdota de Mayito Guerra, que hoy consagrado actor y entonces utilero del grupo, de cómo no solamente ahí tenemos una pausa brillantemente establecida en interna cadena de acciones, sino
una trampa, entre comillas, un recurso del actor de trabajar hasta la trasescena, el fuera de escena. Él descarga la carga, lo obvio, que los malos actores suelen, y los malos escritores dicen lo obvio, es muy fácil. Lo obvio, lo suelta al utilero, o al backing, o a la pared, y la carga interna, lo sutil, lo exquisito, se lo dice al otro actor, que luego el público ve. Esa anécdota de Mayito incluye el camino a la maestría. Estamos ante un actor magistral. En lo mejor de su obra, hizo cosas menores como todo escritor, pintor, pero poco menor. En general, él tenía una anécdota muy linda de la amistad y el teatro que me hizo en esa entrevista, de su relación con René de la Cruz. René era su socio de borrachera, de familia, de mucho más, pero además colega artístico. Dice que una vez él estaba en un ensayo, no sé si era La muerte de una mujer, una de estas obras, de las muchas que hizo político en esa época, y nada, el ensayo rutinario, porque era un ensayo, ninguno lo debe ser, pero otro ensayo tiene algo de rutina, como la vida, ¿no? Y era para que entrara un actor nuevo, ¿sí? Todo estaba sobre, pero en una sustitución. Nada, y después tenía que dar la pistola, pasar la pistola. Una obra que era la seguridad, debe ser Ernesto o Ha muerto una mujer, de Gerardo Fernández. Y René no venía en ensayo, no estaba en esa obra, no estaba viendo, lo estaba esperando para irse a fiestar por ahí. Y René se siente por allá hasta que esta mierda se acaba. Y efectivamente se acaba el ensayo, y René le había dado un carrito, qué sé yo, de repente contento, se monta en el carro René para su pachanga. Y René antes de arrancar le dice, oye cabrón, una pistola es una pistola, ¿viste? Y de René con un solo ojo, venía otra cosa, pero Luis Alberto en la prisa del ensayo, por una vez no valoró suficiente la pistola, y René, que esa generación era así, es decir, era muy puesta para el trabajo, para la creación. Luego bromeaba en algunas funciones, hay leyenda con eso. Pero el problema es que la función ya está el resultado hecho. Pero el proceso de creación de personajes, y era muy serio. Bueno, como hizo Mario con Lenny, que no puede gustarle más o menos, pero que fue un trabajo profundo, serio. Y yo necesitaba un actor. La película básicamente eran 3 actores. Él era el personaje principal. Lo llamé, no recuerdo de qué manera yo consigo su número. Fue a la escuela, le dije, mire, Luis Alberto, yo lo llamo para hacer una película. Este es un corto que trata un poco sobre el tema de la censura, el tema de la censura cultural a finales de los 60, principios de los 70. Es una película que intenta acercarse desde la ficción y el documental, de alguna manera, porque pensamos usar algunas imágenes documentales, a dar un panorama un poco de toda esa época, desde esa visión del personaje principal, que es un censor. Es un hombre que es, digamos, un censor de la cultura, que no entiende la cultura que se está produciendo en ese momento. Y empezamos a hablar de muchos ejemplos que él conocía, obviamente. El tema de la parametración en el teatro cubano de los años 70 lo conocía muy bien. Y en un momento me dice, oye, para, porque si me sigue diciendo cosas, capaz que no te haga la película. Siempre estuvo buscando, siempre tenía una salida de humor a las cosas que pasaban en la película. Le dije además que el personaje tenía que pelarse al rape. Para un actor pelarse al rape completamente, la película de un muchachito de la escuela de cine, me dijo, no hay ningún problema. Y se peló al rape al día siguiente. Allí mismo en la escuela, con un amigo que era el director de arte, buscaron una máquina y le cortaron el pelo. El agradecimiento mío a Luis Alberto García es inexpresable, porque realmente para mí fue el primer actor que confió en mí como cineasta. No solo por pelarse al rape, yo recuerdo que esos años nosotros la tesis tuvimos que hacer casi una operación clandestina, porque la escuela había decidido que no teníamos combustible para filmar en La Habana, había que hacer todas las tesis de ficción en San Antonio de los Baños. Para mí era muy difícil, yo tenía escrito un guión que contemplaba La Habana, yo tenía locaciones que eran en La Habana, era imposible hacerlo en San Antonio de los Baños. Tantos años esperando hacer una película con espacios que tienen que ver con mi ciudad, me era extremadamente difícil. Hicimos una operación medio clandestina, que al final la escuela sabía todo lo que estábamos haciendo, metimos las cámaras debajo de los... Porque además en la escuela
te revisaban los carros y las guaguas cuando tú salías en la garita, entraba un custodio y miraba para que no te llevaras ningún equipo. Y escondimos los equipos de sonido y de cámara, más equipos de cámara de cine, no estoy hablando de una camarita de video normal, era cine 35 milímetros. Los escondimos entre carros y guaguas y salimos a filmar, apenas filmamos 2 días. Y ocurrió una cosa muy simpática porque nosotros habíamos hecho todas unas pruebas de vestuario, o sea, hicimos una prefilmación seria y la vestuarista o la asistente que se ocupaba del tema, cuando saca la ropa de él, sacó un pantalón que no era. Cuando veas la película, sobre todo en el plano que le está en el puente Almendares, que hace un grito así que es un poco... La intención era acercarnos al cuadro del grito de Munch, así. Si te fijas en los pantalones le quedaban cortísimos, porque se equivocaron de pantalón, casi no les servía. Cuando estábamos en el medio en La Habana, con horas por filmar, era saltar de una locación a otra en un carro prestado sin gasolina, año 92, insisto que la fecha marca un contexto muy particular. Y dice, coño Arturo, pero mira el pantalón que se me ha dado. Alberto, yo no puedo ir para San Antonio de los Baños a buscar el pantalón, hay que firmar con eso, y se lo puso sin ningún problema. Lo que le hace sospechar que debe tener un amante. ¿Yo? ¿Amante? Sí, tú mismo. No me establezcan diálogo. Si yo creo necesario un careo, se los indicaré. Mientras tanto, respondan solamente a mis preguntas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuántos años llevan ustedes de casados? 35. Vamos para 36. 36. Vamos para 36. ¿Tienen descendientes? 6 hijos. 13 nietos. El mayor va a cumplir 13, el más chiquito 4 años. No, y dentro de poco vamos a tener un bisnieto. Qué lindo. Marisa, dígame una cosa, ¿qué le ha llevado usted después de 36 años de matrimonio a entablar una demanda de divorcio? Mire, doctora, Ramiro era un hombre muy activo sexualmente, ¿usted me comprende? Perfectamente. Porque 6 hijos no es fácil. Para él sí era muy fácil. Hacíamos el amor por la mañana, por la tarde, por la noche, en la meseta de la cocina, en la ducha, en la fría mesita de mármol de la sala, en toda la casa. Y de un tiempo a esta parte, doctora, ha surgido en él una indiferencia hacia mi persona. A ver, ¿por qué no seguimos haciendo el amor por la mañana, por la tarde y por la noche? ¿Por qué, Ramiro? No sé, doctora, a lo mejor con el tiempo uno va perdiendo facultades. Tú decías que el amor hacía milagros. Sí, milagros, sí. Exageraciones, no. Marisa, esa... Tengo una anécdota de ese programa, que en un ensayo había una pelea entre Porcel y Espartaco, antes de hacerse amigos, por supuesto. Y en esa escena tenía que darle un golpe Porcel a Espartaco y él se defendía. Pero ocurrió lo inesperado. El golpe fue flojo, pero fue en el mentón de Porcel a Espartaco. Y Espartaco ha caído así en el suelo redondito, que fue un susto total para todo el mundo, porque no fue un golpe duro, no sabemos por qué cayó luego. Nos explicaron algunos especialistas en cuanto a deporte de combate, que un golpe en el mentón puede resultar determinante para una pelea de boxeo, por ejemplo, que puede noquear. Y así ocurrió. A partir de ahí fue más grande incluso la amistad entre Luis Alberto y yo. Yo recuerdo a Luis Alberto como un actor muy espontáneo. Un actor que tanto en teatro, en televisión, y donde quiera que fuera a actuar, tenía esa espontaneidad que me imagino tuvieron los actores del Teatro Alhambra, aquellos actores del Teatro Martí, que era capaz de improvisar sobre el tema que se estaba haciendo, hacer una incursión dramática o humorística que venga bien con el tema que se está representando, pero que no está en el libreto. Esas improvisaciones que solamente lo pueden hacer los actores que están muy bien situados en el personaje y que además tienen vivencia de la vida.
ese es el Luis Alberto que yo recuerdo, y no creo que otro actor que haya trabajado con él, que lo haya conocido, pueda decir otra cosa. Era simpático, espontáneo, como dije anteriormente. Bueno, una gente que valía la pena ser su amigo, porque siempre tenía una sonrisa, un chiste, una manera de ver la vida filosóficamente muy optimista. Hubiera sido uno de los grandes actores del teatro vernáculo cubano de aquellos tiempos, pero con una condición dramática también. Él pudo hacer muchas obras dramáticas que llegaban. Bueno. Mira, el problema es que Luis Alberto le imprimía a cada de sus personajes, ¿cómo explicarte? Él tenía una personalidad muy especial, muy fuerte, muy definida. Y tenía esa cosa que se llama duende, el ángel, el personaje que él hacía crecía. De pronto ese personaje lo podía hacer cualquier otro. Después yo vi a Andova por otros actores y no tenía ese carisma. Es decir, su personalidad le influía tremendamente cada personaje que hacía. Incluso me acuerdo una anécdota en Los amaneceres son aquí apacibles. Ahora otra de las grandes obras soviéticas que montamos. Él hacía el viejo guardia. No sé si tú te recuerdas de la obra esa, no sé si conoces la obra. Y entonces en un momento determinado este personaje, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, hacía la historia, había pasado con las 4 o 5 muchachas y eso que habían muerto en la guerra, qué sé yo qué. Y entonces de pronto él le tocaba al personaje a contar la escena que había tenido una relación con una mujer, habían tenido un hijo, la mujer se había escapado con otro, le había dejado el hijo a él, la madre lo cuidó, pero el hijo se murió porque no tuvo el cuidado suficiente. Y entonces Luis Alberto, cuando pasó la primera vez la escena, se le salían las lágrimas así tremendas, y cuando terminó el director le digo, muy bien Luis Alberto, tienes una emoción muy sincera, me has emocionado tremendamente. Pero ¿qué sucede? Que las emociones no duran tanto. Es posible que cuando tu hijo se murió hace 20 años, tú hayas llorado mucho. Pero ahora ya ese recuerdo que no te hace llorar, lo que te hace es dolerte internamente. Ahora me acuerdo y me dice, tienes razón. Porque uno se acuerda de su padre, su madre que se murió, y coño, lo recuerda con un... Pero no llora como lloraste en aquel momento. Cuando Luis Alberto al otro día ya trajo elaborado otra vez la escena, que se sentó allí, con el rostro así, hizo la historia y puso a llorar. Sin él así diciendo, mira, me pasó esto, pero con una emoción interior, interna, que dejó a todo el mundo así. Hasta el director le dijo, eso es Luis Alberto, no hay que ensayar nada. Y es como yo diría, mi personaje inolvidable. Realmente. Hombre y amigo. Bueno, pues nosotros éramos dos hermanos, pero distintos completamente, incluso hasta en la forma de vestir. Mario quiso que fuéramos distintos. Él era marginal, yo estudiaba, que por cierto yo ya hacía el personaje un poquito pasado de edad. El personaje mío tendría cuando aquello 18, ya yo tenía casi 40 años. Y yo hacía el personaje y pensaba que la gente me iba a tirar piedra, y no, era una obra tan bien escrita que la gente creía en nuestros personajes. El Luis Alberto era un personaje que hasta en la forma de vestir, él usaba calzoncillos bataólicos, y yo usaba calzoncillos, eso que le llaman corticos, eso. Sí. Le llamaban así. Atlético. Yo usaba, él tomaba el café en un jarro, y Saúl Mendoza, que se llama una cita, le daba el café en un jarro a él, y a mí me lo daba en una tacita. Y todos esos pequeños detalles daban de que nuestros personajes eran completamente distintos. Y yo era un muchacho que estudiaba, estaba becado,
y tenía otra visión de la vida completa, y esas contradicciones se veían en la obra y discutíamos por eso. Se formaba una tremenda discusión entre él y yo. Pero al final de la obra, como hermanos al fin que eran, cuando a él le da el gato la puñalada, Guillermo, que tiene un sentimiento fuerte por su hermano, él lo quería, va y lo carga en los brazos y lo sacamos de escena, pero ya sin vida prácticamente. Bueno, no, sí, él contaba y hablaba de Armando, pero bueno, yo lo conocí, como te dije, por Bartolo, le dije Bartolo, y cuando yo iba a verlo los domingos, él decía, cada vez que tú quieras verme, ven aquí a mi puesto Armando, decía él. Porque él estaba siempre con Bartolo. Bartolo, Alberto llegaba allí con su canequita. Bartolo no era tomador. No. Bartolo lo que estaba era muy amigo de Alberto y siempre estaban conversando allí en la bodega. Pero así en el teatro, lo que sí me acuerdo de una anécdota de Carmen. ¿Tú conoces a Carmen, la que vi? Carmen y una amiga que creo que se llamaba Juana, que cuando estaban haciendo Andoa, Luis Alberto era tremendo jugador, de verdad. Buen actor, muy buen actor, gran actor, pero también era una gente muy ocurrente y muy jodedor, como decimos nosotros, con el juego popular. Y cuando había una escena en Andoa que era la asamblea, y empezaban los personajes a llamar, y si va a empezar la asamblea, fulano, va a empezar la asamblea, Donato Figueral, que ahora no recuerdo el nombre del personaje, empezaban a llamar a todos los personajes, al Tito Rodríguez por su personaje, claro. Luis Alberto decía, Carmen y Juana, que suban al escenario, que va a empezar la asamblea. Y la otra Juana le decía, Carmen, oye, nos está llamando, vale, tenemos que ir. La otra le decía, muchacha, tú eres joven, sigue viendo Luis Alberto. Bueno, figuro que cuando uno estaba trabajando, únicamente uno más solamente lo que tenía que buscar esa cosa con él, mirarlo a los ojos, tratar de ser con él el diálogo honesto, porque él era muy honesto en la actuación y muy sincero cuando hablaba. Cuando hablaba contigo, uno solamente de mirarle en la cara ya uno entraba en el personaje, porque él no era un actor de esos que decía afuera del escenario, no, yo soy fulano, tal, Luis Alberto decía, no, el actor cuando entra a escena, que ya empieza a tener el contacto y la interrelación con el otro personaje, es cuando ya el actor debe ya, y es así, y era así. Él tenía ese concepto de la actuación, llegar al escenario y empezar a tener la interrelación con los demás personajes. Y creo que trabajar con Luis Alberto para mí fue un orgullo y fue una gran cosa, y aprendí mucho de actuación con él. Y una gente muy sincera, y no era un tipo arrogante, jamás lo fue, y él era una estrella en el político. Yo doblé con él. Yo doblé en Cañaveral, doblé con él el personaje de Felipe, de Paco Alfonso. El seguidor de Arcoíris se lava las manos con agua de lluvia y sin sacudirse el polvo nocturno remonta el camino que hizo la muerte por ser la primera que abriera una trocha en la selva en que habría de alzarse la vida. El seguidor bien lo sabe y respeta su signo en la puerta, su signo en la puerta, su signo en la puerta, su puerta con signo. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nadie. En el fondo y en la superficie está más solo que un simple muerto. Quizás los matices que busca los halle en las alas de un ángel, entre los demonios o en otro universo mejor.
Su pobre arcoíris tiene dos colores, el negro y el blanco, y es triste la lluvia pintada de grises. Qué cosa más triste, qué cosa más triste, qué cosa más triste, qué triste y qué cosa. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nada. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe de nadie. El seguidor ha cargado los hijos ajenos sobre sus rodillas gastadas pasando. Quien siembre semillas tendrá que regarlas. Cuando lo recuerda vacía sus bolsillos al suelo. Rompe los papeles al polvo, la hoja de afeitarse, aunque son solo escombros que haya rodando en cunetas de cualquier camino. Qué miedo a quedarse, qué miedo a quedarse, quedarse, a qué miedo. Y no sabe, y no sabe, y no sabe, y no sabe.